Esto que voy a compartir con ustedes me parece una de las noticias, información en realidad, que debería estar en este momento en boca de todos. Me parece un tema gravísimo. Ya tiene varias semanas que empezó a circular información sobre estos haitianos que están desaparecidos en nuestro país. Y la revista MX el día de ayer publicó una investigación que pues es muy dura, porque el señalamiento es directito a la cabeza de res. Dice MX, la redacción de la revista MX, que los 18 haitianos desaparecidos están en este momento en un penal en Tamaulipas, retenidos por un grupo criminal a quien llaman las Panteras, que trabaja directamente con el gobierno del delincuente Cabeza de Vaca. Es una acusación gravísima y que parece ser que no le importa a nadie. No es muy largo el texto, escuchen nada más qué barbaridad. Una pista no atendida por el gobierno de Tamaulipas podría revelar dos grandes escándalos: la ubicación de 18 migrantes haitianos desaparecidos en territorio nacional y al mismo tiempo la presunta colusión entre la administración del panucho Francisco Javier García Cabeza de Res y el crimen organizado, algo que por supuesto no es nuevo. Esta historia comienza el pasado 17 de junio, cuando un camión de pasajeros que había iniciado su viaje en Tapachula, Chiapas, no llegó a su destino final, la frontera norte. En la carretera que conecta los municipios Tampico y Mante, el vehículo se volcó con 51 migrantes haitianos a bordo, quienes fueron trasladados a distintos hospitales de Tampico. Por temor a ser detenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración, 18 huyeron del hospital e intentaron cruzar por su cuenta hacia Estados Unidos por regiones cuyo control, qué fuerte esto, regiones cuyo control no está en manos del gobierno, sino en manos del Cártel del Golfo, que tienen una lucha por las rutas migrantes contra su rival, el Cártel del Noreste, una violenta escisión de los Zetas. En el camino hacia Texas habrían sido privados de la libertad por miembros del crimen organizado, quienes no han pedido rescate por ellos, lo que hace pensar a familiares y autoridades que no se trata de un secuestro tradicional, sino de un rapto con fines de reclutamiento armado de manera forzada o explotación en sembradíos de droga. El crimen sigue sin resolverse por desinterés, no por falta de pruebas. Pues desde el mes pasado, la Fiscalía Estatal, a cargo del abogado Irving Barrios, recibió información anónima de que los migrantes desaparecidos podrían estar retenidos por criminales en el penal de Altamira, cerca de los límites con el estado de Veracruz. Fuentes al interior de la Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas confirmaron a la revista MX, que la pista ha llegado hasta los responsables de resolver el caso, pero no han extendido la búsqueda por temor a que, si encuentran a los migrantes, escuchen esto, sus jefes después tengan que explicar cómo es que el crimen organizado usa instalaciones del gobierno como casas de seguridad. ¿Les suena esto nuevo? No, ¿verdad? Se parece mucho a Tamaulipas, a Coahuila, al caso de Allende, al caso del penal de Piedras Negras. De hecho lo mencionan, y no es el único sitio, ¿no? De acuerdo con la información enviada a las autoridades, los responsables serían integrantes de uno de los brazos armados del Cártel del Golfo, los llamados Panteras, quienes los habrían introducido al penal con la complacencia de las autoridades. Dentro del penal de Altamira, Larry Hernández, alias el Larry, uno de los líderes del Cártel del Golfo, es quien los mantendría encerrados. El informante anónimo alertó que aquel hombre es el que realmente tiene las llaves del penal, pues decide quién entra, quién sale y quiénes se quedan hasta que él lo decida. La hipótesis de quien alertó a las autoridades es que, bajo el control de Larry, los migrantes haitianos estarían vivos y obligados a trabajar para el Cártel del Golfo
como una manera de ganarse, entre comillas ganarse, el derecho a ser liberado y pagar por el agravio, entre comillas agravio, de usar las rutas del crimen organizado sin pagar por ellas. La versión no suena descabellada, a la luz de hechos recientes en Tamaulipas y en las cárceles del norte del país. El estado que gobierna Cabeza de Res tiene la peor calificación a nivel nacional en el rubro de penales estatales, con un penoso 5.4 sobre 10, según el más reciente informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los visitadores de la CNDH han confirmado que el control de las celdas en Tamaulipas lo tiene el crimen organizado. Han dicho que hay un autogobierno por parte de los internos. El personal es insuficiente y en riesgo de ser cooptado por criminales, y se han normalizado actividades ilegales dentro de las instalaciones como la venta de drogas, extorsión y tortura. El uso de las celdas del gobierno como mazmorras del crimen organizado sería una más de las muestras de que cárteles y autoridades locales trabajan de la mano. No sería el primer caso. En 2017, la Fiscalía de Personas Desaparecidas del Gobierno de Coahuila confirmó que dentro del hoy demolido Centro de Readaptación Social de Piedras Negras, terrible lo que ocurrió en Piedras Negras, por allá de los años 2008, 9, 10, 11, miembros de los Zetas incineraron los cuerpos de al menos 150 personas desaparecidas, todo con el permiso de las autoridades. Esa misma investigación confirmó que los Zetas usaban el penal de Piedras Negras como una extensión de sus propiedades. Cuando había operativos del Ejército Mexicano y la Marina contra sus altos mandos, los capos se refugiaban en la cárcel para no ser atrapados. Adentro vivían como reyes: drogas, alcohol, mujeres, jacuzzis, pantallas planas, todo lo que ustedes quieran. Los Zetas aprendieron a controlar el penal por el Cártel del Golfo, el grupo presuntamente responsable del secuestro masivo ahora, que desde la década de los 90 tomó el control de los penales estatales como sus bodegas de droga, casas de descanso de sus líderes, celdas de castigo para policías rebeldes y campos de exterminio para sus rivales. 2 años después de esta investigación, en 2019, también en el norte del país, el gobernador neoleonés Jaime Rodríguez el Bronco dio su visto bueno para que la CNDH, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y autoridades locales entraran al ya clausurado penal de Topo Chico para buscar restos óseos de desaparecidos. Y este año, la 7ª Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos dobló las manos de la burocracia de otro gobierno panucho y entró al Centro de Reinserción Social en Irapuato, Guanajuato, donde se reportaron 11 hallazgos de posibles desaparecidos. Actualmente, colectivos de padres y madres de desaparecidos mantienen abiertas solicitudes para entrar a cárceles municipales, penales estatales, reclusorios, centros federales y hasta prisiones militares en al menos 16 entidades del país, pues sospechan que el crimen organizado ocupó sus espacios como fosas clandestinas. Imagínense ustedes, una prisión militar sería la mar de bonito todo esto. Una prisión militar, un centro federal, un cerezo como el Altiplano, convertido en un lugar donde enterraron personas. Imagínenlo, A 80 días de la desaparición de los 18 migrantes haitianos, activistas como Wilmer Metellus, presidente del Comité Ciudadano de Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, insiste que la apatía del gobierno de Tamaulipas por saber dónde están y quiénes son responsables de su desaparición podría ser mortal. La violencia contra los migrantes haitianos no solo ocurre al sur de México a manos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Militar de López. En el norte, los viajeros indocumentados también sufren terribles formas de violencia y la inacción de las autoridades. El tiempo no corre solo contra los 18 haitianos desaparecidos, sino para el gobierno de Cabeza de Res. ¿A qué hora
los buscará en el penal de Altamira. Es muy fuerte lo que está señalando este testigo y que publica la revista MX, porque aquí, si esto llegara a confirmarse, si hay una confirmación de que dentro de ese penal un grupo del Cártel del Golfo, al que llaman los Panteras, retuvo a 18 migrantes en un penal estatal, Cabeza de Res tiene que responder por esto. Son su responsabilidad los penales estatales. ¿Sabía? Para mí que sí, porque Cabeza de Res llegó al gobierno del estado de Tamaulipas apoyado por el Cártel del Golfo. Así es que tiene que cerrar la trompa si esto está ocurriendo, porque pues bueno, son sus socios. Lo llevaron a la alcaldía en Reynosa primero y después al gobierno del estado. Es una acusación muy seria y muy grave. Yo no sé por qué de esto no se está hablando. Ya, es más importante pelearse con el Reforma. Esto es gravísimo y hay muy poca información al respecto. Vamos a estar pendientes a ver qué dice el delincuente Cabeza de Res, a ver qué dice el gobierno federal de esto. ¿Habrá algún periodista que le pregunte a López en la mañanera sobre este tema? Penales federales donde retienen a migrantes para explotarlos o para reclutarlos de manera forzada, como sicarios del Cártel del Golfo. Qué fuerte, ¿no? Muy fuerte. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.